La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre la divinidad. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial. Jesucristo, el Dios no conocido. Hechos 17:23 nos narra el médico Lucas que Pablo llegó a Atenas y vio entre los muchos rótulos y títulos que había en los altares a los distintos dioses, uno que decía, al Dios no conocido. Pablo arribó a esta famosa ciudad de Atenas, en Grecia, para predicar. Pero su espíritu se enardecía viendo la idolatría multiplicada y diversificada, de manera que los atenienses tenían variedad de altares para sus muchos dioses. Cuando el apóstol vio en uno de los altares la inscripción al Dios no conocido, encontró la base para su homilía ante esos ciudadanos. Pablo mencionó los muchos altares que había visto, alabó su religiosidad, se refirió al altar con la inscripción especial y agregó, ese es el Dios al que yo anuncio. Lo importante es que Pablo predicaba el Evangelio, anunciaba a Jesús y a este crucificado, un Dios desconocido para los atenienses, pero muy conocido para el apóstol Pablo, Jesucristo. Hoy, igual que en Atenas, Jesús sigue siendo un Dios desconocido. Los filósofos lo consideran un hombre sabio. Los teólogos, un Dios más pequeño. Para los judíos, un profeta. Para los religiosos tradicionales, una tercera persona o una segunda persona, integrante de un Dios compuesto llamado Trinidad. Los que comprendemos que Dios estaba en Cristo y que Jesucristo es Dios, debemos predicar sin tregua a todo el mundo la identidad de este Dios no conocido, pues muchos invocan el nombre de Jesucristo para sanidades, para milagros, para muchos dones de fe y milagros y sanidades, pero no para lo más importante. Tenemos que enseñarle al mundo cómo se adora y cómo se bendice a este Dios no conocido por muchos, cuyo nombre es Jesús. Este Dios desconocido para los atenienses, Ananías lo comparó con el mismo Dios del Antiguo Testamento. En Hechos 22:14, Ananías va a la calle a la derecha donde estaba Saulo de Tarso, ciego, contundido, confundido, impactado por el encuentro que tuvo con el Señor en el camino. Y Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Según el testimonio del apóstol Pablo, Jesús lo interceptó camino a Damasco y lo envió al interior de la ciudad, a la calle la derecha, para recibir instrucciones. El Señor, luego de aparecérsele a Saulo, habló con un discípulo llamado Ananías y le comunicó sus planes diciendo, instrumento escogido me es este, según Hechos 9:15. Ananías llegó donde Saulo y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esta es una expresión judía que refiere a los fundadores de la nación de Israel. Ananías, un judío, le estaba diciendo a Saulo de Tarso que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob y los demás patriarcas, el Dios
de todo el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, era el que se le había aparecido a Saulo en el camino y que lo estaba escogiendo para una misión especial. Ananías estaba declarando la gran revelación que el Dios, que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, porque Jesucristo es Dios, desconocido para muchos, pero conocido por el pueblo del nombre de Jesucristo. Pablo declaró en Romanos 9:5 que Jesucristo es carne, que es hombre, pero también es el Dios que está por sobre todas las cosas. Él dijo: de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús era un descendiente distinguido de Israel. Todo judío es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego se diversifican y se manifiestan sus estirpes según el patriarca del que desciendan tribalmente. Jesús vino de Judá, la tribu a la que pertenecía David. Llegó hasta José, el padre humano de Jesús. Esas son a grandes rasgos los extremos de la genealogía de Cristo, que se puede ver completa en Mateo capítulo 1, del 1 al 17, y en Lucas 3, del 23 al 28. Pero ahí no termina la historia de nuestro Señor. Él también tenía una naturaleza divina, el Padre. Pablo no se limita en decir que Dios estaba en Cristo, sino que como Cristo se despojó, se anonadó o vació y le dio lugar total a la divinidad, de manera que toda la deidad habitó en Cristo. Declara que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Esta potestad se hizo manifiesta a partir de su resurrección en Mateo 28:18, cuando él mismo declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Jesucristo es Dios. De este Señor Jesucristo toma nombre toda la familia. En Efesios 3, 14 y 15, Pablo dice: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Al decir el apóstol que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenía que obligatoriamente postrarse ante Jesús, porque Dios estaba en Cristo y nadie viene al Padre sino por Jesús. Luego de Dios toma nombre toda la familia. Este nombre es iglesia, dado por Jesús en Mateo 16:18. De esta manera tomó nombre de Dios, porque Jesús es Dios. La familia en el cielo es la iglesia triunfante, en la tierra es la iglesia militante. A los hermanos también se les llamó cristianos en Antioquía en Hechos 11:26. Este nombre no se lo dio Dios, sino los gentiles no convertidos, para identificar a la iglesia despectivamente como una secta seguidores de Cristo. Entre ellos los hermanos se llamaban santos y fieles, según Efesios 1:1. Pero el nombre más distintivo del pueblo de Dios es iglesia, el nombre que tomó de Dios en Cristo. En Hechos 10:16, Pablo declara que Jesucristo es el Señor. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de que Jehová es el Señor y demuestra un botón. En el Salmo 1:8 y Salmos 8:1 y 8:9, Isaías 1:24, Jeremías 1:6. Y a Jesús también en su ministerio terrenal se le llamó Señor. Mateo 14:28, Lucas 5:8, Juan 11:12. Pero a partir de su resurrección le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, según Mateo 28:18 y Hechos 17:24. Así asumió el señorío del universo entero, sobre todo principado y potestad. Aún la propia muerte lo declaró Señor de vivos y muertos, y decretando el total señorío de Cristo, legitimando su título de Señor de todos.
A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dijo Pedro en Hechos 2:36. Pedro hizo esa directa alusión a la crucifixión para luego introducir la noticia de que ahora Jesús era Señor y Cristo. ¿Pero qué tenía esto de novedoso? Si durante toda su vida en la carne al Cristo le decían Señor, lo nuevo era que ahora era Señor en otra dimensión, conforme a la divinidad, glorificado, no en carne, pero aunque Jesús estaba glorificado, no se dejó de hacer la distinción de lo corporal y lo divino. Por eso se menciona Señor y Cristo, como también lo dice Hechos 4:26. En Romanos 10:9, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. La salvación pasa por la confesión del candidato de que Jesús es el Señor. Debe ser en base a una revelación profunda y con aceptación sincera del corazón. Tanto así que el candidato a cristiano debe estar dispuesto a ponerse bajo el nombre del Señor en la ceremonia pública del bautismo en agua. Entender que Jesucristo es el Señor es aceptarlo como gobernador del universo, el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor de señores, como Dios. Esto solo se puede hacer por medio del Espíritu Santo obrando profundamente en el corazón del creyente, según 1 Corintios 12:3. Apocalipsis 4:8. Juan dice que allá se decía y se cantaba: el santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Porque al llegar la iglesia al cielo, verá al Señor sentado en un trono alto y sublime. Este trono será rodeado por la iglesia, ángeles y serafines. Alabaremos al Santo bajo los títulos de Señor y Dios, como también lo confirma Apocalipsis 11:17. También para la destrucción de Babilonia se levantarán alabanzas que exaltarán al Todopoderoso, llamándolo de la misma manera: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 18:8 y 19:1 y 6. Jesucristo es Dios, nuestro Salvador. En 1 Timoteo 2:3, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, nuestro Salvador. Después de algún tiempo de recorrer la iglesia, Pablo empezó a incluir en sus escritos epistolares la combinación de los títulos Dios y Salvador, adjudicándoselos a Jesucristo. Esto hace eco perfecto con la profecía de Isaías que dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 10:44, porque Jehová es el mismo Jesús. Pablo dice que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres, 1 Timoteo 4:10. Los universalistas toman esta cita para afirmar que Dios al final salvará a todos, pues Dios es amor y su misericordia es infinita. Pero lo que en verdad quiere decir este versículo es que el precio pagado por Cristo cubre a todo hombre, pero con la condición de creer. Entonces el ateo no puede ser cubierto por la sangre de Cristo, no por culpa del Señor Jesús, sino que por su propia incredulidad, de manera que el precio fue pagado a favor de todos, pero depende de nuestra fe hacerlo efectivo a nuestro favor. El apóstol de los gentiles aduce que quien le encomendó predicar el evangelio prometido desde la eternidad fue Dios, nuestro Salvador, dándole al mismo Señor ambos títulos. Y es conocido de todos que quien llamó y encomendó la misión a Pablo fue Jesucristo. Tito 1:3. La doctrina de la iglesia la enseñó Cristo a los primeros discípulos. Por medio de su Espíritu Santo se amplió la revelación de esta al máximo. Pablo enseñó a Tito que la doctrina es de Dios, nuestro Salvador. Vemos así a Dios actuando a través de la manifestación pertinente para la ocasión, atribuyéndole a un mismo ser los títulos de Dios y Salvador, según Tito 2:10. Cuando Cristo trazó el plan de salvación y lo consumó con el advenimiento de su Espíritu Santo, y entró en acción la bondad y el amor incomparable de Dios, quien nos salvó sin que medie mérito ni obra alguna de nuestra parte,
fue solo su gracia por medio del bautismo y del poder del Espíritu Santo, así Dios es también nuestro Salvador. Tito 3:4. El único que salva es Dios, pero como Dios es espíritu, no tiene carne ni huesos. Entonces Dios, para poder derramar sangre y cumplir así el requisito que demanda la justicia divina, se manifestó en carne, en Jesucristo, habitando y actuando en Él. Estando en carne, pagó el precio por el pecado del mundo, transformándose en su Salvador. Con justicia, Pablo lo llama Dios nuestro Salvador y Salvador de todos los hombres, completando su revelación cuando dijo: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. En Hebreos capítulo 1 hay una gran teología. En el verso 4, Hebreos 1:4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, el Hijo, el divino humano, era superior a los ángeles, por razón de que en él habitaba la divinidad. Por lo mismo llevaba el nombre más excelente que existe, el nombre de Dios, superior a los nombres de todos los ángeles. Estos son criaturas angelicales creadas por Dios, pero Jesucristo es el único engendrado por Dios y templo de la divinidad, posición que los ángeles ni siquiera han soñado tener. El verso 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Esta cita indica que ningún ángel fue electo para que Dios le dijera: mi hijo eres tú. Ni Miguel, ni Gabriel, ni siquiera Lucero, que fue creado en perfección y hermosura, pero como ángel, no como manifestación visible de Dios como es el Hijo, confirmando que Jesús es el primogénito y unigénito de toda la creación. El verso 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Dios ordenó a los ángeles rendir adoración al Hijo, que aún siendo bebé era el habitáculo o templo de Dios en la tierra, y fue recibido en su nacimiento con honores angelicales por la simple razón que era superior a los ángeles, según Lucas 2, 13 y 14. Los versos 8 y 9 de Hebreos 1 dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus hermanos. Estos versículos parecieran que reconocen al Dios como un Dios inferior, reconocen al Hijo como un Dios inferior, porque otro lo unge con óleo. Pero aquí es donde entra en acción el misterio de la piedad, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La divinidad es antes de la manifestación humana. Dios existe eternamente en su forma esencial, que es espíritu. Por lo mismo es invisible e incorpóreo. Y a partir de Belén, Dios tuvo su manifestación visible, semejante a sus criaturas, a esta nueva forma de Dios. Filipenses 2:6 le llama la otra forma de Dios. Y aquí se le llama Dios, pero no otro Dios, sino que el mismo Dios, siempre presentándose en otra dimensión. Esa nueva forma visible del único Dios es ungido por la divinidad. Jesucristo, hombre, recibe la unción del aceite divina, que es la misma divinidad, no sobre él, sino dentro de él en plenitud. Así, esta nueva forma del único Dios fue ungido y sentado a la diestra del poder de Dios. Por primera vez en la eterna historia de Dios, una imagen visible se hace ver en el mismo trono de Dios, y este es el Cristo glorificado. Ezequiel 1:26. En Hebreos 14:9 se refuta la idea ruselista que enseña que Jesús es el arcángel Miguel, pues este es un tipo de ángel. Según las Escrituras, Dios no eligió ningún ángel para desarrollar el plan de redención. El nombre de Jesús está por encima de todo ángel, por sobre todo nombre que se nombra, demostrando con esto que Jesús es el nombre redentor de Dios y no el mero nombre de un ángel.
En 1 Tesalonicenses 4:18 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. De aquí toman base los ruselistas para confirmar que Jesús y Miguel son el mismo, porque el título de arcángel solo se le da a Miguel en toda la Biblia. Y aquí nos dice Miguel, pero el título de arcángel está asociado con el Señor. La correcta hermenéutica nos dice que el apóstol está hablando aquí de una voz. Nos enseña que la señal del arrebatamiento será audible pero espiritual, solo perceptible por los espirituales o los nacidos de nuevo. Y esta señal está simbolizada por 3 términos análogos. Voz de mando. Será una voz que inspirará a los redimidos y controlará a los demonios, pues estos se congregarán para tratar de evitar el ascenso de la iglesia al cielo, y por eso se requerirá la presencia del Señor mismo en la escena. Voz de arcángel. No será una voz humana, sino en idioma angelical. Y luego trompeta de Dios. Será un sonido divino, audible para los ángeles y para todos los salvos redimidos por la sangre de Cristo, hayan muerto o estén vivos. Los muertos resucitarán al escuchar esta voz, esta trompeta de Dios, y los vivos seremos transformados y todos juntos saldremos a recibir al Señor en el aire. ¿Cómo se puede asociar esta cita arbitrariamente para enseñar que Jesucristo es Dios por lo de trompeta de Dios? Asociación que los testigos de Jehová no aceptarían y estarían en lo cierto. De la misma manera es totalmente arbitrario asociar esta cita para enseñar que Jesús es Miguel, porque la palabra aquí no está hablando ni de lo uno ni de lo otro, sino del tipo de voz que se escuchará en aquel evento. Jesucristo es el Dios eterno. Apocalipsis 1:4 y 1:8 dice del que es y que era y que ha de venir. Y Hebreos 13:8 habla de nuestro Señor Jesucristo y dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estas citas son paralelas, se combinan. El mismo de ayer es el que es y hoy y por los siglos y que será, que ha de venir. Esto habla de la eternidad de Jesús como Dios, en el pasado, presente y futuro sin fin, porque Dios no habita el tiempo, sino la eternidad. La existencia de Dios es muy diferente a la existencia humana. Él es eterno e inmutable. Su tiempo no pasa y no envejece, pero en su humanidad, su vida fue de 33 años y medio. Él es el primero y el postrero, según Isaías 44:6. En el Antiguo Testamento estas expresiones eran de Jehová, Dios, o referentes a Él. Eran parte de la incesante lucha por establecer la primacía divina de Jehová. De los ídolos paganos se podía establecer su comienzo y de algunos el fin. Del único que no se podía establecer ni el inicio ni el fin era el Dios de Israel. Y eso le da la exclusividad como el único Dios verdadero, sin principio ni fin. Literalmente estas expresiones hablan de la eternidad de Dios. Alfa y Omega, según Apocalipsis 1:8 y 1:11 y 21:6 y 22:13, Alfa es la primera letra del alfabeto griego, Omega la última. Sirven simbólicamente para representar el principio sin data y el final desconocido e infinito, extendiendo en todo el indeterminado trayecto al inmutable y único Dios verdadero. Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Antiguo Testamento, solo que acá está manifestado en carne. Jesucristo es Rey de Reyes, Apocalipsis 19:6. Esta referencia no es a los reyes de la sociedad humana que han habido y que hay ahora, porque esas posiciones tienen importancia en la política y en la vida social de la sociedad sin Cristo, pero en lo espiritual, delante de Dios no valen nada. Los reyes y señores seremos los salvos. Eso es lo que seremos después de la glorificación. Reinaremos y señorearemos con Él en el milenio, según lo enseña la palabra en Apocalipsis 1:5 y 6 y 2:26.
El testigo fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo, según Apocalipsis 3:14. Para ser testigo fiel del afán divino hay que ser eterno, de manera que esto representa la preeminencia de Dios en Cristo, como actor y observador de todos los hechos, en todos los tiempos y por la eternidad. De otra manera no sería un testigo fiel, que quiere decir completo. De no ser eterno sería parcial, según Apocalipsis 19:11. Pero como Jesucristo es Dios y que ha estado desde el infinito principio hasta el infinito final, Él es el testigo fiel y verdadero de todo lo que ha pasado, está pasando y que pasará. En resumen, de todas estas citas que hemos dado, se deduce claramente que Jesucristo es Dios. Se habla de Él como si fuera el Dios del Antiguo Testamento. Además, hay otras pruebas de las cuales podemos añadir algunas, como que Jesucristo perdonaba pecados, Mateo 9, verso 2, recibía adoración, Mateo 28:9 y 28:17. Es omnipresente, Mateo 18:20. Es omnipotente, Apocalipsis 1:8. Es omnisciente, Juan 2:25. Estos y otros muchos atributos identifican a Jesucristo como el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, manifestado en carne en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Este Señor Jesucristo, un Dios desconocido para muchos, es muy conocido por la iglesia que adora y bendice su nombre en toda la tierra, porque Jesucristo es Dios, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Te amo, mi Señor, se acaba